Bueno, doctor de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, ¿de qué región es el sordo más famoso de España? Pues mira, de Zaragoza. De Aragón, naturalmente. Así que nos traes a un paisano para hablar de sordera y otras afecciones. Exacto. El otorrino, que a mí me gusta lo de otorrinolaringólogo. Eso como supercalifragilístico espialidoso, sí. de esas cosas que uno tiene que aprender. Claro, y además de vez en cuando soltarlo. Exactamente, para que pero vean que la por mente supuesto, sigue funcionando, ¿no? Sí, Y señor. nos hemos traído al profesor Carlos Zenjor, que, bueno, yo le quiero mucho, lleva muchos años en la fundación, además es de los otorrinos, que no solo ve enfermos, sino que se dedica a investigación. Tiene un centro de investigación en su cátedra que es impresionante, pero impresionante, de verdad. Sordera, en cualquier rama de la otorrinolaringología, el doctor Carlos Zenjor está ahí. Bueno, don Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Se me Además voy a poner colorado como sigamos así. Lo que tengo es un buen equipo de gente. Bueno, pero eso hay también que reunirlo y que haya gente que quiera ir a trabajar. Eso es verdad. Es bien complicado, ¿eh? Bueno, primero, como siempre preguntamos, ¿cómo ha cambiado en su experiencia profesional la especialidad suya? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? Una cuestión que le planteo, porque cada día, claro, uno va cumpliendo eso y ve más. ¿Por qué la gente se resiste a admitir que oye peor o que oye menos? Es porque la sordera se ha considerado, no sé muy bien por qué, un estigma. Y la gente intenta evitar los estigmas. Antes también lo de ver mal era un estigma, ya no lo es. Lo de tener los dientes torcidos era un estigma. Ahora lo que queda muy bien es demostrar que uno lleva ortodoncia. Pues van cambiando las cosas. Lo de oír mal, yo creo que en parte por eso y en parte porque los sistemas que había para corregir la sordera, pues no siempre eran eficientes. Bueno, y yo creo que la estética, como dice, la trompetilla, pues tampoco, digamos que favorecía mucho, ¿no? Nada. Pero me choca ahora que vivimos muchos años más que nuestros padres, y no digamos que nuestros abuelos, que sigue manteniéndose esa cosa que cuando tú ves que alguien va haciendo así, dice, bueno, es que no oye bien, y le cuesta mucho ir al otorrino, ponerse un audífono, etcétera, ¿no? Es así, pero yo creo que lo va cambiando, porque habiendo soluciones como hay, que además van bien, en la mayor parte de los casos, no al 100%, pero en casi todo el mundo hay una buena solución, lo que evita es que la gente, que ahora que cumplimos años, pues se vaya aislando, porque el aislamiento va a la depresión y la depresión a la demencia. Y ahora lo que es importante es que la gente mantenga una buena actitud y una buena comunicación social. Y la sordera está cogiendo ahora una relevancia ahora en la sociedad de que es algo que hay que tratar. ¿Y los chavales? ¿Los chavales con los cascos y con los bueno, eso es un tema, las músicas atronadoras? Claro. Lo que pasa es que el abuso de los amplificadores fatiga el oído y esa fatiga puede acabar provocando sorderas precoces. Pero bueno, también se va tratando y yo creo que la gente lo va haciendo con más cabeza, ¿eh? Hay una cuestión de, cuando hablaba de la soledad, la recreación, ahora todo el mundo vive en el móvil, todo el mundo tiene tal, claro, el que oye mal se va aislando incluso de la familia, porque no habla, porque no coge los mensajes, porque no se entera. Y eso es un problema realmente. Estás en una reunión, ¿verdad?, familiar y no y en un grupo, un mensaje, no oyes, entonces no contestas porque no lo has oído, no lo has entendido. No, totalmente. O sea, el tema de la audición y el aislamiento social hay una conexión clarísima, pero con los años aumenta. Y es nuestra obligación intentar mentalizar a la gente de que se revisen, que se miren, porque la mayor parte de las veces va a tener solución. Pero no somos nada dados, ¿verdad?, a revisar el oído. Bueno, sí, o sea, abandonado. Cada vez más, pero no solo a veces nosotros y a veces el entorno, que te lo traen. Dice que oye, pero oye muy mal. Entonces, exacto, tiene que traer la señora de la corbata, no estirando a veces. La señora o el marido, que aquí hay los dos lados. Pero... Con una prueba tan fácil como es tener que elevar la voz, ¿no? Que dices, aquí algo puede que empiece. Pero es verdad que no se hacen campañas para la audición como se hace para el cáncer de mama, para la vista, por ejemplo, y muchas veces son complicaciones menores. Sí, se van haciendo. Hay varias fundaciones que vamos, periódicamente lo están haciendo. Hace poco se presentó en el Congreso de los Diputados el libro blanco precisamente de la presbiacusia
y de los implantes cocleares en personas mayores, y hay una sensibilización progresiva y buena. ¿Cuándo empiezan los implantes cocleares? Yo recuerdo que hace muy poco, hace como 10 años y tal, que empezamos a conocerlos. Imagino que a lo mejor son anteriores o no, porque para mí fue una sorpresa eso de que aquí te pongan a hacer un implante y que realmente incluso sordos de nacimiento oigan. En el cráneo, ¿no? Eso es asombroso. ¿Y cuándo se investiga y cuándo se consigue la tecnología para que eso funcione? Bueno, ya en el siglo XIX ya algunas personas estimulaban y veían que aquello pasaba algo. Sí. El primer implante como tal se pone en los años 70. Entonces, pero eran implantes pues con una tecnología muy elemental y que daban unas ganancias pues un poco justas. Y desde ahí han ido evolucionando. De los 70 a los 90 solo se ponían en adultos muy sordos, que no tenían otra opción. A partir de los 90 se abre el espacio de los niños, y entonces ya se empezó a buscar la sordera desde el nacimiento e intentar tratarla. Luego los niños fueron prioritarios, y lo son actualmente, y luego la tecnología ha ido aumentando. Al principio solo se conseguían palabras, ahora ya la música también se identifica bien con los implantes, y hoy en día lo que se puede decir de los implantes en los casos que está indicado es que es un procedimiento seguro y que es un procedimiento que da muy buen resultado. ¿Está en la Seguridad Social? Sí, la Seguridad Social ya hace muchos años en España. A los niños les garantiza la implantación bilateral para tenerles la estereofonía, etcétera, y la localización sonora, y en los adultos la unilateral y bilateral en algunos casos concretos en que lo necesiten. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste este implante? ¿Qué son realmente? El implante es un sistema que da estimulación eléctrica al caracol, que es la parte neural y periférica de la audición. Entonces consigue emular la estimulación normal con un dispositivo electrónico. ¿Cómo es de grande lo que se impone? Vamos a ver, lo que se implanta es un pequeño procesador que tendrá unos 5 centímetros de más o menos de diámetro más o menos, planito, y desde ahí sale un cable que lleva los electrodos, que son los que se introducen dentro de la cóclea y que van a estimular de la forma más parecida a la audición humana ese oído que no funcionaba. ¿Hay que cambiarlos periódicamente o no? No, hay una leyenda aquí que confunde cosas, porque hace unos años hubo un decreto ley que no se llegó a desarrollar del todo y que pasó a las comunidades, en que se decía que cada 8 años había que cambiar el implante. Vamos a ver, el implante, la parte implantada, solo se cambia si se estropea. Si no se estropea, no hay ningún motivo para cambiarlo hoy por hoy. Y la parte externa, porque hay una parte externa donde está el micrófono y la batería, esta, pues de alguna manera se entiende que a los 8 o 9 años puede ocurrir que aquello no funcione bien, esté estropeado, etcétera, y evidentemente hay que cambiarlo. Y así se ha desarrollado en algunas comunidades, pero lo sensato es que si se estropea se arregle, hayan pasado 2 años o hayan pasado 10. Y que pero si no hay una bien, fecha, digamos, de caducidad. No, hoy por hoy no, y de hecho la gente implantada en los primeros años todavía lleva sus implantes. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología es como los ordenadores, cada vez son mejores, y pero más pequeños. Y más pequeños, y que tienen más opciones, pero si yo me espero siempre, al final no arreglo mi problema. Si yo lo necesito, me lo pongo, y entonces es cuando va aquello a funcionar. Evidentemente la tecnología de dentro de unos años será mucho mejor que la que tenemos ahora, eso es obvio. Ya saliendo un poco del tema de la sordera, porque la otorrinolaringología, como dice la palabra, va desde la punta de la nariz, ¿no?, prácticamente hasta el exófago. Bueno, cubre un campo bastante amplio. ¿Cuáles son las 2 o 3 dolencias más importantes que tratan ustedes los otorrinos? Bueno, dolencias, yo lo que digo aquí, que el otorrino es la especialidad que trata la comunicación del ser humano, porque tenemos la comunicación auditiva, hablar también está dentro de nuestra especialidad, la integración de la palabra, la olfacción,
también tenemos ahí el Que es equilibrio. comer también, Y gusto. oler es comer. El equilibrio también lo tenemos, es decir, están todas mezcladas y están todas dentro de la misma área. Entonces, pues hombre, lo más frecuente son los problemas, por una parte la sordera es frecuentísimo, vértigos son relativamente frecuentes, los problemas de garganta o de disfonía son también relativamente frecuentes, las infecciones de los niños con los amígdalas y todo esto también es muy frecuente. Sí. Es decir, tenemos varios patrones por varias partes. Una última cuestión, ahí o penúltima. De niños antes se nos operaba de amígdalas Siempre, ¿verdad? y también de la nariz. Yo recuerdo a los 3 años sí, que se tiraba. que quitaban las amígdalas y ya de paso dice que me arreglaron la nariz, me la torcieron ya definitivamente, pero bueno, tampoco me iba a quejar porque tal... Respirabas. No, y porque luego, como aquello se te quedaba como se quedaba, me dieron helado por primera vez en mi vida. Para desinflamar, Entonces lo sí. recuerdo con, digo, qué bien, qué bueno era el helado, se me ha olvidado ya todo lo demás. Pero es verdad que se operaba de niños, 3, 4 años, y eso ahora no se hace, o No. se hace menos. No, se sigue haciendo mucho. Vamos a ver, más que la nariz, lo que se operaba es el tejido linfoide que tenemos defensivo en la garganta. Sí. Y hay una parte que está en la parte de atrás de la nariz, pero en la propia garganta, Sí. otra que lo tenemos hacia los oídos y que genera las sorderas de los niños, otra que son las amígdalas y luego a nivel de la lengua. Esto se llama anillo de Waldeyer. Y los primeros 7 años de vida o 6 está muy hipertrófico porque son la primera línea defensiva y la que va a hacer aprender al organismo para defenderse. Por eso también hay que dejar que ocurran algunas cosas. Entonces las vegetaciones, en realidad, que es la parte de detrás de la nariz, se quitaba porque no dejaban respirar bien y favorecían los catarros. Y además hay que decir que con los años luego involuciona esto. Una persona de 20 años ya no tiene vegetaciones aunque no la hayan operado. Y las amígdalas en la mayor parte de la gente va disminuyendo. ¿Qué pasaba entonces? Que a mí también me operaron. Pues que, claro, algunas amigdalitis favorecían lo que llamaban las fiebres reumáticas y problemas cardíacos, con lo cual, y problemas renales. Y en esa época que era la amigdalitis estreptocócica. Y entonces, en esa época, digamos que de alguna manera, enseguida que había esa sospecha, se operaba. Hoy en día, pues evidentemente por este motivo ya casi no se opera, porque no se llega a tener estas circunstancias, Pero se opera. pero por se lo sigue que operando porque el exceso de tejido favorece el ronquido, favorece las apneas en los niños también, también los cuadros catarrales y los problemas de sordera de conducción. Entonces sigue siendo una de las cirugías más prevalentes en otorrino. O sea que Oye, yo y el pensé que eso síndrome- había acabado y no. Es que Qué sigue bien. habiendo niños. Claro, eso es Sí, pero es verdad pocos, que- pero hay. Sí, el mío ya tiene 20, ver, pero ya estaba contraindicado cuando... No, contraindicado no es, pero Sí, vamos. no es la expresión, sí, efectivamente. A ya ver, no se que estilaba. Enrique tiene Enrique, una doctor. pregunta No, muy... quería saber cómo se encuentra la situación en las personas que tienen el síndrome de Meniere. Bueno, el síndrome de Meniere en realidad es un cajón desastre en el que se demostró que había un aumento de la presión dentro del oído interno y esto provocaba que sufrieran las células del oído, con lo cual había sordera y ruidos, y las células del equilibrio, con lo cual había vértigo. De ahí se han ido sacando enfermedades que luego se han ido diagnosticando independientemente y hoy en día lo único que podemos detectar, que ya es mucho, es primero como que ocurren esas cosas, es decir, que tiene ruidos, que se marea y que se queda sordo de vez en cuando en episodios, y ahora tenemos pruebas radiológicas que consiguen demostrar que efectivamente ha aumentado la presión en esa zona del oído. Y eso nos ha ayudado a poder, digamos, filiar mejor y poder orientar mejor los distintos puntos del tratamiento. Pero no solo está eso, está también lo que se llaman BEMS, que son los potenciales vestibulares, o lo que se llama VHIT, que son unas pruebas de cefálicas que nos dan respuesta de equilibrio, y hoy en día pues todas estas cosas nos ayudan, pero en el vértigo la historia clínica de toda la vida sigue siendo fundamental. Las pruebas no diagnostican, sino que nos confirman una sospecha que Y tenemos usted en la tiene consulta. que hablar para ver qué tipo de vértigo, Eso es como fundamental. siempre, ¿no? Eso es fundamental.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Hay que ir a que te metan la cámara esa, que te meten por la nariz. Cualquier cosa que sea entrar me la hacen en todos los años. Además me lo dice el equipo del doctor Cenjor, porque yo voy a la Fundación Jiménez Díaz. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. Cámara que te crié, por si tienes nódulos o por si tienes ahí algo en barbecho. No va a salir en interior. Y yo nunca digo que no, ¿eh? El primero que vio por dentro una laringe era un cantante español, que es el que vio las cuerdas vocales por primera vez, Manuel García. Manuel García, el padre de la Malibran. El hermano de la Malibran. Ah, bueno, es que era el padre, el hermano, luego la Malibran y luego el hermano fue, eran las dos hermanas. El hermano es el que fue el primero que consiguió verse las cuerdas vocales, inició la endoscopia moderna de otorrino. Dicen que estaba en las Tullerías, cogió un espejo y se metió otro en la garganta y consiguió ver cómo hablaba. Y te lo enseñan, ¿eh? La historia, García es un personaje extraordinario y sus hijas, lo del hijo no lo sabía, ahora ya, ¡qué familia! ¡Qué barbaridad! Yo con 100 y muchos años y creo que fue nombrado también el Lord del Imperio Británico, me parece, porque este vivía en Londres. Madre mía. Bueno, pues doctor Cenjor y doctor de la Morena, muchísimas gracias por venir. Hacemos una pausa y hablamos de dulces de convento. Si son tan ricos como dicen o... De todas. A ver cuáles son los mejores. Vamos a hacer el ranking. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.